Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Gracias, amigo, por estar con nosotros. Bienvenidos a esta entrega de Radio Amanecer en Estudio. Oramos para que nuestro Creador esté presente en cada reflexión, en cada comentario que realizamos de estas lecciones. Estamos en la fase final y hacemos un llamado de inmediato para que tenga su Biblia en mano, guía de estudio, y qué bueno que podemos alimentarnos espiritualmente a través de estos grandiosos temas que hemos estudiado durante toda la semana. Saludamos a nuestro gran amigo, al pastor Cristian Veras, quien está con nosotros en los comentarios a estas lecciones. Amado pastor, Dios le guarde siempre. Gracias, mi apreciado amigo, pastor Scroggins. Que el Señor le guarde en su divino amor, como dicen algunos. Amén. Amén. Y también a nuestra queridísima Raquelita, que yo sé que es fiel oyente de Radio Amanecer en Estudio y de todas las programaciones. Claro, de inmediato usted hace mención, ya me imagino a ella sonriendo y diciéndole, gracias mi querido pastor, como ella le dice. Así es, de parte de ella también, muchas gracias. De nada. A ustedes y amigos y hermanos reciban bendiciones en Jesús en este día y que la paz del Eterno gobierne su vida, sus pensamientos y su voluntad hoy y siempre. Vamos a orar. En este momento estamos más que agradecidos, oh Dios, porque nos permites ver un día más. Nos has regalado la vida. Tú eres un Dios maravilloso, nuestro Creador, sustentador y nuestro Salvador. Te alabamos por eso, Dios. Gracias por estudiar al junto nuestro en este día, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pastor, esta semana, y eso lo hacemos con mucha frecuencia para alimentar a los no videntes que nos hacen recomendaciones, decir que hay que repetir mucho el título porque ellos aprenden mucho a través del oído, porque quizás muchos de ellos no tienen el sistema el braille que le corresponde para leer los textos y dependen mucho de lo que oye. Esta semana tuvimos el tema en los Salmos en su primera parte, y es importante destacar que el corazón de la Biblia, y lo veíamos en esta semana, los Salmos contienen testimonios acerca de lo que es la adoración y el culto del antiguo pueblo de Israel. No solo los sacerdotes, veíamos, oran, el pueblo de la tierra, los poetas y los reyes cantan alabanzas al Creador y al Salvador. Pero también notamos la parte muy humana, porque a veces posiblemente uno se detiene a hablar de las grandes victorias, pero hay una parte humana, y encontramos en esta lección durante la semana que estos personajes que acabamos de mencionar, a los cuales usted pertenece y nosotros también, lloran, claman al Señor mientras anhelan su juicio y su salvación. Y entre estos salmos que reflejan lo que es el sufrimiento del antiguo pueblo de Israel, encontrábamos también destellos proféticos relativos a lo que tiene que ver con el fin de los tiempos, cuando el gran juez vendrá finalmente en respuesta al anhelo de las naciones. De ahí que numerosos biblistas han enseñado el carácter escatológico de esos salmos, y parte del tiempo que dedicamos durante toda esta semana era viendo esos detalles en torno a esta primera parte en el libro de los Salmos. Así es, pastor. Los Salmos contienen realmente, pudiera decir, preocupaciones de la vida de los oradores. Encontramos salmos pidiendo venganza, encontramos salmos pidiendo perdón, salmos alabando, pidiendo a Dios que le permita dormir, pidiendo descanso de sus enemigos. Es decir,
Los salmos en sentido general tratan la vida cotidiana de la humanidad para ese tiempo, naturalmente del pueblo de Israel. Y hay en los 150 salmos que contiene la Biblia, salvo la Septuaginta, que tiene 151 salmos, y de hecho la palabra salmos proviene de la Septuaginta. El salmo, la palabra mismor, que significa cantar con un instrumento de cuerda, ese sobrescrito aparece sobre unos casi 60 salmos y tienen que ver con la vida de David, porque por lo general dice Salmo de David, otros no lo dicen, pero se consideran que son de David. Todos ellos, pastor y estimados amigos, tienen que ver con una situación de vida que pasa por la experiencia humana este salmista, y que está aplicado a la vida prácticamente de cada ser humano. Pero es que, pastor, perdone que le interrumpa. Sí. Ya que usted está hablando en esos términos, algunas personas no logran como visualizar cómo un hijo de Dios, en el caso de David, otros que también escribieron en el libro de los Salmos dicen expresiones tan fuertes como de venganza y esas expresiones que si uno lo dijera en la actualidad, usted como cristiano le dicen, pero ¿y qué estará pasando por el corazón del pastor Veras? ¿O qué estará pasando por fulano de tal que es temeroso de Dios? Y esas expresiones del libro de los Salmos como que no logran entenderla muy bien. ¿Por qué los hijos de Dios que escribieron ahí en el libro de los Salmos tiene que tener una expresión tan fuerte como esas? Expresiones de seres humanos, simplemente. Todo ser humano. Yo no sé si a usted alguien le ha hecho algún mal en un momento, pero creo que no existe un ser humano que alguien no le haya hecho una situación que usted en un momento ha pensado hacerle, o por lo menos como cristianos, como no tomamos venganza ni deberíamos, decirle, Señor, pero toma el control. Y de hecho la Biblia dice que de Dios es la venganza. Ese salmo o esos salmos de esa naturaleza pidiendo venganza es el deseo de Dios de que no deje pasar por alto la iniquidad, la maldad y las travesuras de una persona malvada que le hace la vida imposible a otra en algún momento. ¿Y qué tienen que ver, por ejemplo, las famosas figuras poéticas que se encuentran en el libro de los Salmos? Porque hay muchas figuras poéticas que nosotros que hemos leído un poquito sobre poética hebrea, nos damos cuenta y tenemos quizás una visión diferente a una persona que no ve en el libro de los Salmos figuras poéticas, literarias, que le dan fuerte énfasis a las cosas que se quieren decir, combinando con el estado anímico que el escritor tiene en ese momento y que conoce muy bien el asunto de la poética. ¿Sería acaso también que quieren hacer un fuerte énfasis con estas figuras al escribir sus libros? Algunas veces sí, pero vuelvo a decir, pastor, que los salmos serán experiencias vividas por los autores, por lo general, experiencias vividas. Hay salmos que tal vez David no escribió, pero que otros se lo escribieron a él. Hay salmos que él escribe, por ejemplo, que se cree que él lo escribió para que Dios preservara la vida de su sucesor. Por eso dice que Dios guarde al hijo del rey. Hay salmos que tiene que ver, pastor, con figuras como las que usted está presentando, porque estamos en el Salterio. Y el Salterio, en el libro de los Salmos, nosotros sabemos que tenemos a uno de los renglones de los libros sapienciales. Lo que nos está diciendo es que las figuras pudiesen estar, pero también eran experiencias vividas. Cuando David escribe el Salmo 4, tal vez le está dando problemas dormir. Cuando escribe el Salmo 5, ha sentido el gozo que Dios le permitió dormir bien, porque la preocupación la puso en las manos de Dios. El Salmo 51, David está presentando un problema de pecado que no lo agobia, que no lo deja tranquilo. En el Salmo 19, que es conocido como el Salmo
de la noche estrellada, David está diciendo que los cielos cuentan la gloria de Dios. Es un momento tal vez que se haya levantado, no haya podido dormir y que decida alabar a Dios. En fin, eran experiencias vividas en el diario vivir en las vidas de esas personas. Excelente, Pastor Cristian Veras. Hubo un momento determinado en nuestra conversación, en nuestro diálogo, que posiblemente algunas personas pudiesen captar una idea un tanto diferente. Este servidor pudo captar a la perfección lo que usted estaba diciendo acerca de los salmos de David, pero algunas personas podrían captar la idea de que todos los salmos pertenecen a David cuando usted hacía mención que posiblemente utilizó a alguien que pudo escribirle alguno de los salmos. La idea que se está dando es que todos los salmos son de David, o usted quiere establecer con más claridad el hecho de que muchos de estos salmos pertenecen a David, que están titulados, y quizás otros que no están titulados como David aparecen ahí y algunas personas podrían tener dudas sobre quién lo escribió. Vamos a clarificar un poquito más el concepto. Gracias, pastor, por el aclarando. Los salmos de David decía que tenían su título, algunos no lo tienen. Lo que dije fue que realmente en los escritos de David en los salmos tiene un sobrescrito o no lo tiene, pero que algunos escribieron salmos que se le adjudican a él. Perfecto. Pero sí hay más, al menos 5 compiladores de los salmos, de 5 a 7. Tenemos a David, tenemos a Asaf, tenemos a Jedutún, tenemos a los hijos de Coré, tenemos salmos hasta de Salomón y el Salmo 90 que creemos que es de Moisés o es de Moisés. Algunos piensan que el 91 también, pero en el caso de David hay 73 salmos en la colección davídica, 12 en la de Asaf, 11 en los hijos de Coré y hay 55 salmos que tienen el sobrescrito de la frase al músico principal. No necesariamente tiene que ser David, pudiese ser hasta el mismo Asaf, que era un músico, Jedutún también, y así por el estilo. Pastor, usted no sabe cuánto le agradecemos estas informaciones y sobre todo que estamos ampliando este tema que ya iniciamos, que tiene que ver con el asunto de los salmos en su primera parte, ideas generales que estamos tocando en este momento. Estamos haciendo una revisión y siempre que nos arribamos a lo que es la parte final de cada lección que compartimos semanalmente, vienen algunas guías importantes o párrafos importantes que sería bueno analizar antes de que se vaya a producir el cierre, y en la parte final hay 2 párrafos que nos gustaría compartir con nuestros amigos oyentes en relación al tema que estamos abordando ya como manera de repaso. Claro que sí, mi apreciado amigo. En el párrafo principal dice que los salmos de David pasan toda la gama de la experiencia humana, desde las profundidades del sentimiento de culpabilidad, de condenación de sí, hasta la fe más sublime y la más exaltada comunión con Dios. Sin embargo, ahí mismo dice que la historia de la vida de David muestra que el pecado no puede traer sino vergüenza y también aflicción. Así es. Es decir, el propósito de los salmos de David nos muestran que el pecado solamente nos trae vergüenza y confusión. Usted imagina, pastor, cuando Natán confronta a David, que de ahí surge el Salmo 51, Natán lo confronta y le dice: ayúdame a juzgar un caso, oh rey. un hombre que tenía muchas ovejas, tenía ganado, tenía de todo, y él tenía de todo. Le llegaron unos caminantes, unos visitantes, y él no quiso tomar de lo mucho que tenía, sino que fue donde un hombre que tenía una sola corderita, que la tenía como su hija, la cuidaba, y entonces fue y tomó esa y la preparó para sus visitantes. La ira del rey se enardeció, se llenó de ira, porque era un asunto injusto, inmoral. Y entonces cuando David es confrontado con esa situación, que Natán le dice: tú eres ese rey, David se sintió avergonzado.
le temblaron las piernas porque el negocio se descubrió. Sí. Usted sabe, pastor, que cuando le estaba escuchando hacer la ilustración, si en estos tiempos modernos en estos tiempos, alguien va y confronta quizás a un hijo de Dios y le dice de esa forma, conociendo de manera transparente la vida de esta persona, de inmediato David reacciona y dice, ese hombre debe morir. Entonces dirían, óyeme, viene el término la doble moral. Hay personas que actúan de esa manera. Uh-huh. Pero eso fue tan bajo que el mismo David, señores, lo que trató de ocultar, entonces el Señor se lo está trayendo en su cara para que vea la enormidad de su accionar. Se juzgó a sí mismo. Claro, ese hombre debe morir, y cuando el profeta Natán le dice, mira, tú eres ese hombre, entonces refrescó básicamente todo lo que había acontecido, la vida de criminal, de asesino, en un solo acto, Uh-huh. que fue De mentira, sí, encubrimiento, todo eso traición. se conjugó solamente Sí. en un solo acto, Así es. que se le aplicó directamente a David, y David lo reconoció. Y si Dios no envía a Natán con esa parábola, posiblemente que David se hubiese perdido, porque no reconoce el pecado. El Señor se lo expuso para que pudiera reaccionar y entonces alcanzarlo con su Espíritu Santo, como lo logró hacerlo. Algunas veces se ve a Natán, y es cierto que se ve que fue un hombre sabio, pero la gloria es de Dios. De Dios, por supuesto. ¿Y sabe por qué? Porque el mismo Espíritu Santo fue que puso en la mente de Natán Claro. esa parábola para confrontar al rey Y eso su es así. juicio. Eso es Es así. como usted dice, si David, su corazón ya estaba en pecado, que era fácil el orgullo embargarlo y no arrepentirse. Y si eso hubiese sido el caso, hasta Natán hubiese muerto también. Claro. Lo hubiese matado. Porque está y no revelando se una vida arrepentiría. íntima Sí. del rey. Pero me gusta la segunda parte del párrafo, pastor. Ah. Mire lo que dice. La historia de su vida muestra que el pecado no puede traer sino vergüenza y aflicción, pero que el amor de Dios y su misericordia pueden alcanzar hasta las más hondas profundidades, que la fe elevará el alma arrepentida hasta hacerle compartir la adopción de los hijos de Dios, de todas las promesas que contiene su palabra. Es uno de los testimonios más poderosos en favor de la fidelidad, la justicia y la misericordia del pacto de Dios. Dios es tan sabio que puso sabiduría en el profeta Natán para alcanzar a David en la fibra más íntima que David tenía. Porque yo le quisiera hacer una pregunta, pastor. A ver. ¿Cuál era la profesión de David? Bueno, David había sido pastor de ovejas. Por ahí donde me gustaría escuchar la porque respuesta. en el momento de su pecado era el rey. Era el rey. Sí. Pero la profesión de David era, por eso le hice la pregunta, era un pastor de ovejas. Así es. ¿Amaba David a sus ovejas? Las ovejas son unos animalitos fáciles de amar, tiernos. Y el caso de David, él dice que él luchaba con el león con sus propias manos y los osos para por defender sus a sus ovejas. Así es. O sea, él defendía con su propia vida las ovejas, y ahora Natán utiliza una de las parábolas que podía llegar más fácilmente a la vida de David. Porque Seguro. como pastor amaba a sus ovejas. Uh-huh. Y entonces lo que le está diciendo, el Señor te ha puesto como pastor de Israel. Así es. Para apacentar esas ovejas, y tú no tuviste misericordia de esa ovejita llamada Urías Eteo, junto con su esposa. Que ni siquiera israelita era. Bueno, era israelita por la profesión de fe. Y entonces, cuando le fue con esa parábola, le dio a entender lo que él era. Un pastor que debió cuidar sus ovejas y se descuidó, y por eso el gran arrepentimiento de David. Y me gustó mucho la parte primera de lo que usted citaba del texto, que refleja lo humano, como en la primera parte que estábamos comentando sobre el propósito de los salmos. Y usted hacía un fuerte énfasis, es que allí se expresa el deseo de venganza y todas esas cosas, pero es el ser humano como tal. Seguro. Es importante, pastor, ver, mientras usted comentaba, yo pensaba cuando me hizo la pregunta del oficio de David. David fue un pastor de ovejas y ahora es rey. Uh-huh. Sin embargo,
aunque en ese momento era el rey más poderoso que hubo en toda Canaán, en todo Asia, posiblemente occidental, David reconocía a Dios como su rey. Y debió como rey cuidar de sus súbditos y Así ser mismo. fiel Así mismo. a sus soldados, que no lo hizo. Precisamente él confrontó su vida como rey con la de Dios. Ujú. Y él se da cuenta de la enormidad del profundo y el profundo amor de Dios hacia nosotros. Aún fallando, Dios cuida de los suyos. Sí, Señor. Y él no cuidó de su amigo, de su súbdito, de su soldado, y por eso se siente miserable. La expresión del Salmo 51 y el Salmo 32, donde en el 32 habla de tres tipos de pecados. Tres tipos de pecados. Está hablando del Awón, habla de Hatat y también habla de la Pesha. Tres pecados. David cometió todo lo que encierra pecado. Y no sé en realidad, porque pudiera ser una teología, pero él al hablar de pecados como Hatat, Awón, Pesha, un simple errar al blanco, tal vez su pecado inició de esa forma. Tal vez. Sin embargo, luego pasa a Hatat y entonces pasa a la Pesha, que es el pecado cuando traspasa los límites, Sí. cuando es una rebelión contra Dios. Y David entonces reconoce su gran pecado, merecía morir, pero Dios lo perdonó, tal cual nosotros. Mientras usted estaba haciendo esa reflexión, estaba como haciendo la comparación del último párrafo que trae en la fase final la guía de estudio para el día de hoy. Y qué bueno es que David se arrepintió. Y ese es un ejemplo de que no importa cuán enorme haya sido el pecado de los seres humanos, siempre que hay un arrepentimiento genuino, claro, los resultados se van a cosechar. El fruto de una vida de rebelión con Dios y llegar a esos límites, usted tendrá que cosecharlo. Sin embargo, el perdón de Dios es muy grande. Dice el párrafo final de la guía de estudio: juré a David mi siervo diciendo, mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá, mi fidelidad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Él clamará a mí diciendo, mi Padre eres tú, mi Dios, y la roca de mi salvación. Yo también lo pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le aseguraré mi misericordia, y mi pacto será firme con él. Estableceré su descendencia para siempre, y su trono como en los días de los cielos. Parece increíble, pero el Señor se expresa de David de esa manera después de haber cometido ese gran pecado. Y sin embargo, note usted cómo entra en juego lo que es la gracia y la misericordia de Dios cuando hay un verdadero arrepentimiento, tal y como hace la descripción la palabra de Dios. Eso es fenomenal, pastor, y es así. Ahora, hay una parte en preguntas para dialogar y quiero tomar ahí para concluir de mi parte. Oiga lo que dice: la humanidad ha fracasado miserablemente en cuanto a cumplir su parte en los pactos hechos con Dios. A pesar de algunos grandes errores, David, el hombre según el corazón de Dios, fue utilizado poderosamente para comunicarnos los términos de nuestra salvación. ¿Cuáles son los términos? De que Dios es el único que mantiene fiel al pacto y que si no fuese por su misericordia, nosotros hubiéramos sido consumidos. Él tuvo misericordia de David y así como la tuvo con David, la tiene con cada uno de nosotros. Eso sí, que debemos buscar el arrepentimiento, porque el que permanece en el pecado, cargando su iniquidad, y cada día va más allá, entrándose más profundo en el mar de pecados, definitivamente que no podrá ser alcanzado. Y no porque Dios no quiera, sino porque Él mismo decidió que Dios no lo encontrara. Eso es así. Vamos a agradecer a Dios en oración por estas grandes verdades. Señor,
Estamos cerrando con el estudio de esta semana. ¿Y qué cierre? Hablando acerca de tu gracia y el poder de perdonar cuando hay un arrepentimiento sincero. Confesamos nuestros pecados. Ayúdanos a abandonar los pecados y vivir conforme a un corazón limpio delante de ti. Amén. Dirígenos y te agradecemos una vez más por el estudio de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.